Vamos a continuar con la primera parte de la lección 9 de Levítico. Hoy continuamos con la pregunta número 4 de la primera parte, donde estamos nosotros estudiando las fiestas o las festividades que se han de convocar, que ordena Dios en el capítulo 23 del Levítico. Dijimos que todas estas fiestas, a diferencia de las fiestas mundanas, no se trata de bailes, cantos y bebidas alcohólicas. Las fiestas de cual habla la Biblia son aquellas fiestas de festejo donde se elevan una ceremonia de ofrenda y de gloria a nuestro Señor en honor a toda la bendición que Él ha derramado en nuestra vida, desde la salvación, desde la esclavitud de Egipto, hasta habernos acompañado, guiándonos en nuestro caminar por el desierto y también habernos bendecido con todas las necesidades que nosotros como seres humanos necesitamos. En el desierto no había nada. Por supuesto, en el desierto no hay ni agua ni comida, pero gracias al Todopoderoso Dios, el pueblo de Israel ha recibido todas esas bendiciones de las comidas y de las aguas de la mano poderosa y milagrosa de nuestro Dios. Y por todo ese acompañamiento de Dios, porque dijimos que la mejor bendición que el hombre puede tener no es el dinero, no es la fama. La mejor bendición que el hombre puede tener es que Dios lo acompañe con uno. Por lo tanto, el éxito de un hombre no es el haber ganado mucho dinero. El éxito de un hombre es haberle agradado a Dios, haber obedecido a la palabra de Dios, y que Dios, el Espíritu Santo de Dios, esté viviendo junto con su vida y manifestando su gloria, su poder y milagro en su vida. Por lo tanto, el verdadero cristiano es aquel que siente la presencia de Dios en su vida, es aquel que experimenta el poder milagroso de Dios en su vida. Hoy día nosotros también, si bien nuestro Dios es un Dios invisible, dijimos que es un Dios sobrenatural, superpoderoso, y es un Dios que obra. Por lo tanto, para que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros, tenemos que obedecer su palabra. Y dijimos que obedecer su palabra es lo que se llama la santidad que Dios espera de su pueblo. Bueno, en estas fiestas es una de las cosas que Dios también está ordenando. Tiene todos unos significados espirituales. No es simplemente para que lo honre o exalte a Dios. Cada una de estas fiestas que Dios justamente fija ciertos momentos y fechas claves, tiene todo un significado y una connotación espiritual muy profunda, en lo cual nosotros tenemos que concentrarnos en ese significado. Porque es el mensaje que la palabra del Levítico nos está dando a nosotros, los creyentes de hoy día. Vamos a la pregunta número 4. Hermano Raúl, por favor. Amén, hermano. En el 4, en el nombre del Señor Jesús, cuando es la fiesta de toque de trompeta y como debían conmemorarla, que debían conmemorar tocando la trompeta. El Señor les ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toque de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no harán ningún trabajo, sino que presentarán al Señor ofrenda por fuego. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Raúl. Bueno, esa es la respuesta. Es decir, estamos hablando de la fiesta de toque de trompeta que ordena Dios. ¿Qué es la fiesta de toque de trompeta? Si nosotros vemos un poco el calendario, la fiesta del toque de trompeta se celebra el cumplimiento de los 7 meses. Ustedes recuerdan que Dios nos ordena celebrar, o le ordena al pueblo de Israel, celebrar el primer día del mes séptimo, según el calendario religioso es esto. ¿Se acuerdan ustedes que había calendario religioso y calendario popular? Y después de que los israelitas salieron de Egipto, empezaron a regirse por el calendario religioso. Vamos a un poco a ver, voy a ver si volvemos a ese dibujo del calendario para que podamos recordar esto. Bueno, aquí está un poco lenta. Bueno, dijimos que el primer mes para los israelitas que después de salir de Egipto es el primer mes
que Dios les ordenó que llamara el mes Nisan. Por lo tanto, el mes número 1 del calendario religioso, es decir, que Dios ordena que lo tome como primer mes, porque es el primer mes en el que ellos salieron de Egipto, es el mes Nisan. Pero según el calendario popular por el que los israelitas se guiaban en esa época para cultivar, para sembrar, ese mes en realidad es el mes séptimo. Ustedes se darán cuenta que entonces, que según el calendario religioso y el calendario popular, están de alguna manera desfasadas. Hay una diferencia de unos 6 meses. Por lo tanto, están desfasadas medio año. Por eso el mes séptimo del calendario popular, que es el mes Aviv, en realidad, por eso dice que ese mes Aviv, el mes séptimo, Dios ordena en Éxodo que ese mes lo tome como el primer mes para el pueblo de Israel. Y ese mes lo llama Nisan. En ese primer mes, el 14, dijo Dios que deben recordar matando un animal, en ese caso el sacrificio de un cordero, para pintar con su sangre el marco de la puerta de su casa donde ellos vivían, porque ese día, cuando el ángel de la muerte venía a matar a todos los primogénitos de Egipto, el ángel de la muerte, cuando veía la sangre del cordero, saltaba a esa casa y no mataba a los que estaban dentro de esa casa donde la puerta estaba pintada con la sangre del cordero. Esto simbolizó el hecho de que el cordero futuro que Dios iba a enviar fuera nuestro Señor Jesucristo, quien siendo el cordero que lleva el pecado del mundo, murió, derramó su sangre en la cruz, y por esa sangre, cuando todo aquel que cree en esa sangre, que lo recibe en su corazón, y recuerda que esa sangre de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, representa la sangre del cordero aquel que murió en lugar de aquel que debía morir, el pecador que debía morir. Por lo tanto, la paga del pecado, que es la muerte, ya ha sido pagado por ese cordero, y en este caso nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros somos salvos porque estamos cubiertos con esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese día en el cual tuvieron que matar ese cordero es el día 14 al anochecer. Porque al anochecer dijimos que es el día que comienza el nuevo día, día 15, que es el día donde comienza la fiesta de los panes sin levadura. Toda esta fiesta de la Pascua, o la fiesta de los panes sin levadura, o la fiesta de las primicias, no son festividades, conmemoraciones independientes, sino todos están relacionados uno con el otro. Por lo tanto, la Pascua es el momento en el cual ellos matan al cordero, día en el cual el cordero es comido durante todo ese día, la festividad de panes sin levadura, donde la levadura, que significa el pecado, la impureza, a partir de ese día, durante 7 días, que es hasta el día 21, durante 7 días, hasta el próximo sábado, ¿no es cierto?, que es entonces de un sábado al otro. El 15 es un sábado, 21 es otro sábado, de un sábado al otro, ellos tenían que respetar ese día sin comer panes que tengan levadura. No debían tener levadura en ninguna parte de su casa, tenían que tirarla, eliminarla, como símbolo de eliminar impurezas o pecados en nuestra vida. Y después el día 16, que es el domingo, el día inmediatamente después del primer Shabbat, es el día que ellos tenían que elevar a Dios como ofrenda de primicias, los primeros frutos de la cebada que se cosechaba en esa época. Dijimos que todo esto representaba en realidad todo lo que Jesucristo había hecho, como la muerte de Cristo, el día 15, que es la sepultura, donde entonces el mundo es limpiado de todo el pecado, y el día 16 es cuando Dios resucita como primer fruto de la resurrección. Bueno, todo este grupo de festividades que se conmemora en esta época, que es época de primavera, es una fiesta de primavera. Después, pasados los 50 días, ahí tenemos 7 semanas, que son los 50, 7 por 7, 49, más un día que es el día del primer sábado, cuenta 50 días, que esos son
Pentecostés, de 50 días contados a partir de esa primera fecha de la Pascua. Esa festividad del Pentecostés se le llama Shavuot en hebreo. Es una festividad donde entonces empiezan a cosechar ahora el trigo. Ahora el pueblo tenía que ofrecer a Dios, además de los sacrificios por fuego de los animales que Dios ordena, tenía que ofrecer primer fruto del trigo que ellos cosechaban. Y justamente, además, el Shavuot es un mes en el cual ellos habían recibido la Torá, porque después que ellos salieron de Egipto pasaron como 3 meses, y a partir de 3 meses es cuando aproximadamente ellos, bajo el monte Sinaí, Moisés recibió las tablas y recibió las leyes de Dios. Por lo tanto, el Pentecostés, que es un día en realidad como un día de fiesta, de acción de gracias a Dios, en realidad es un día en el cual ellos recibieron la palabra de Dios y fueron llenos con la bendición de la palabra de Dios. No solamente Dios bendijo con los primeros frutos del trigo, del pan, sino además con la palabra que les ha dado al pueblo de Israel. Por lo tanto, el Shavuot o el Pentecostés se relaciona mucho en el Antiguo Testamento con el recibir la palabra de Dios, la ley de Dios, la ley de Moisés. Pero en el Nuevo Testamento, justamente en el Pentecostés, lo que ellos recibieron, lo que los creyentes recibieron, fueron el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Entonces, porque las palabras, las órdenes de Dios, al principio Dios le dio al pueblo de Israel a través de la palabra. Y esas palabras quedaron grabadas en las tablas y en los libros. La palabra de Dios, las órdenes de Dios, quedó grabado en las tablas y en los rollos, en ese caso, en los libros, para que se pudiera transmitir de generación en generación, que la palabra de Dios sea cumplida durante generación en generación futura. Pero cuando llegó el Pentecostés, cuando ya Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, limpió el pecado de la humanidad, y todo aquel que cree en Jesucristo y es limpiado de sus pecados y es santificado su vida, en ese caso, ahora la palabra de Dios no queda solamente escrito en la Biblia. La palabra de Dios ahora queda grabado en el espíritu, en el corazón de cada creyente, porque el Espíritu Santo de Dios nos ratifica. Por lo tanto, la palabra de Dios en el Pentecostés, ahora en el Nuevo Testamento, es dado y grabado, escrito, no en el libro ni en las tablas. Ahora está grabado en nuestro corazón. ¿Está claro, hermanos? Por eso el Pentecostés es el día en el cual es una festividad, si bien mundanalmente en el mundo tridimensional nosotros estamos cosechando nuestras comidas, nuestros frutos de nuestros esfuerzos para dar gracias a Dios, pero es un día en el cual nosotros recibimos de Dios lo que son su palabra y su bendición. A través de su Santo Espíritu, ahora esa palabra de Dios nos es grabado en nuestro espíritu y es a través del Espíritu que nos ha sido dado en el Pentecostés. Antes el Espíritu de Dios no podía estar con el hombre porque el hombre era pecador, pero después que Cristo murió, derramó su sangre en la cruz, ahora el hombre puede ser limpiado de sus pecados para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Porque el objetivo de Dios es que Dios, el Espíritu de Dios, more en nuestra vida. Lo que Dios quiere es habitar, morar en su pueblo. Ese modelo de habitar en su pueblo lo hizo en el Antiguo Testamento a través del tabernáculo. ¿Se acuerdan que Dios mandó a construir? Porque Dios dijo, como Dios en ese momento Cristo todavía no había venido, la manera de que Dios pudiera acercarse al hombre y el hombre pudiera acercarse con Dios es a través de ese precepto del tabernáculo que simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, todas estas festividades tenían todas esas connotaciones espirituales, pero ahora pasa un tiempo largo, pasa unos 3 meses más todavía, y después llega al 7º mes del calendario religioso, en el mes Tishri. Y Dios le dice que en el mes Tishri, el primer día del mes Tishri, viene ahora todo un grupo de festividades, ahora con otras connotaciones. El mes 7, dice el primer día del mes 7, Dios les ordena que ahora que ustedes deberán celebrar esa fiesta tocando trompetas.
¿Por qué tocando las trompetas? ¿Qué significa todo esto? Pero ahora lo vamos a ver. Ese mes, en realidad el mes 7, según el calendario popular, coincide con el primer mes del calendario popular. Es decir, el mes 7 del religioso es el primer mes. Es decir, según el calendario popular, ese primer día del mes Tishri es el primer día del año, según el calendario popular. Por lo tanto, los hebreos lo llaman como el Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah es cabeza del año o el inicio del año. Este es el mes 1 y día 1, en realidad porque es el día que la gente considera que, así, según el calendario, es el día en el cual comienza cada año. Según el calendario hoy día popular también, los israelitas siguen este calendario popular. Por lo tanto, los años que ellos llevan contabilizando, son regidos por este calendario todavía popular. Pero para los rabinos, para los israelitas creyentes ortodoxos, todas sus festividades deberán seguir de acuerdo al calendario religioso que Dios manda aquí. Y el mes séptimo es el mes Tishri, que es el mes 1, y en ese mes es el mes 7. Fíjense que acá hay algo, quiero que ustedes ahora presten atención en esto. Primeramente, Dios toma el número 7 como un número muy importante. Fíjense cuán interesante que el número 7 para los israelitas es un número perfecto, es un número completo. ¿De dónde sale este número 7? Porque el primer número 7 sale de la creación. Porque Dios durante 6 días estuvo creando al mundo y el séptimo día Dios completó todo y es el día que lo santificó, lo perfeccionó, lo bendijo y es el día séptimo, lo consideró como un día de descanso, de reposo, no para poder cruzarse de brazo o quedarse dormido tarde, sino el día 7 era un día de festejo para poder gozar en el Señor. Es un día de fiesta porque Dios estuvo gozando con toda su creación, disfrutando de su maravilla creación en ese momento donde no había pecado. Dios había creado todo, toda la tierra era verde y frondoso, árboles con muchos frutos, donde había todo tipo de animales por doquier, donde ningún animal se comía a otro animal, todos eran amables, todos eran buenos, digamos, y en ese momento la gente por eso piensa que cuando Dios creó al mundo fue otoño. ¿Por qué? Porque fíjense que Adán y Eva, cuando ni bien fueron creados, tenían sus comidas, sus frutos a su alrededor que podía comer. Por eso se considera que el mundo fue creado y cuando ya se creó, el otoño fue un comienzo. Por eso los israelitas consideran este otoño, porque esta época es otoño, ¿se acuerdan? Otoño fue el comienzo del año. Por eso empezaron a contabilizar el calendario popular a partir del otoño. Por eso el calendario hebreo comienza en otoño. Pero según el calendario religioso, porque esto está comenzando en un primavera, porque es la época en que los israelitas salieron de Egipto, comenzaron una nueva vida como un pueblo de Dios. Está claro, hermano, más o menos estos calendarios, para que un poco como puede ser confuso, pero tiene todo este significado. Y ahí tenemos toda esta parte que está en celeste, que ustedes ven aquí, es el calendario gregoriano, es el calendario que hoy nosotros utilizamos, para que vean qué desfasaje tienen, qué diferencia tienen, están un poco desfasados en esos tiempos. Entonces, volviendo nuevamente, aquí tenemos, cuando dice fiesta de primavera, se refieren a todas estas fiestas. Y también incluyen esa fiesta de primavera hasta inclusive la fiesta del Pentecostés, que es el comienzo de un verano. Hay personas que llaman todo esto como fiesta de primavera, pero algunos lo dividen y llaman esto fiesta de primavera y llaman a esto fiesta de verano y esto fiestas de otoño. Por lo tanto, son 3 épocas de fiestas que tiene el calendario religioso judío. Por lo tanto, el Antiguo Testamento nos está hablando en este momento, en Levítico,
ahora en este versículo que estamos viendo, es el Rosh Hashanah o es el de las trompetas. Las trompetas no son las trompetas que nosotros conocemos que tocan los mariachis. Las trompetas en ese momento lo que utilizaban eran cuernos de cabras. Eran largos cuernos de cabras donde ellos lo tallaban de tal manera para que pudieran sonar y tocaban cada hora en ese día, ese primer día, indicando el comienzo del tiempo y es el comienzo de la llegada, de la bendición de Dios. En fin, marca ahí un comienzo de una época. Bueno, vamos entonces ahora, sabido un poco la ubicación en el tiempo, vamos a volver a la pregunta número 4. Entonces, la fiesta del toque de trompeta se celebra el cumplimiento de los 7 meses. Fíjense que lo que quería decirle, que pasé un poco por alto, que ustedes quiero que sepan. Primeramente, Dios ordena la primera fiesta que Dios ordenó. ¿Cuál fue la primera fiesta que Dios ordenó? La primera fiesta o la festividad de conmemoración de Dios. ¿Qué fue? ¿Se acuerdan? El Shabbat. El Shabbat. Antes de la Pascua, si ustedes recuerdan, el capítulo 23, versículos 3, 1, 2, 3, ahí Dios ordena que primeramente conmemoremos el Shabbat, que es el sábado. Es decir, Dios, pasado los 7 días, y dijimos que estos 7 días vino de la creación. Cuando cumple esos 7 días, cumple como un ciclo. Ese ciclo, Dios ordena primeramente que conmemore el Shabbat, el día de descanso. Después que pasa el doble de Shabbat, que es el día 14, Dios entonces ahí comienza, en ese Shabbat, la Pascua. Ahí sí viene la Pascua. Después viene el tercer 7. ¿Cuál es el tercer 7? Es el día 21, es cuando termina todas estas fiestas. Pero después Dios empieza a contar a partir del día 14, en realidad, este primer Shabbat y el día 14, cuenta 7 semanas. Ahora no cuenta, fíjense que el número 7 es un ciclo. Primero contó 7 días, que fue el Shabbat. Ahora cuenta 7 semanas. ¿Y qué son 7 semanas? Es el Shavuot, ¿cierto? Ahí está la fiesta del Shavuot. Ahora Dios le dice, cuenta ahora 7 meses. Un ciclo completo ahora no de semanas, sino de meses. 7 meses. Y ese 7 mes justamente es el mes Tishri. Fíjense cómo Dios está completando las semanas, los días, los 7 días, las 7 semanas, ahora los 7 meses. Y después van a ver cómo Dios completa ahora 7 años. Después va a ser 7 por 7, 50 años. Fíjense cómo Dios va aumentando de esa manera. Ahora, ese mes completo es el mes Tishri, que es el mes 7. Entonces, ese mes 7 es el mes donde Dios ordena que conmemore la fiesta de las trompetas. ¿Qué hay que hacer en ese mes de la fiesta de trompetas? ¿Qué se debían conmemorar? Bueno, fíjense que dijimos entonces que es el cumplimiento de los 7 meses, que coincide con el primer mes del calendario popular. Y ese día tenían que ellos honrar a Dios sin hacer ningún trabajo. El de no hacer trabajo no es para darle un día feriado de descanso. Si bien pueden descansar, el de no hacer nada es dejar sus tareas, quehaceres cotidianos para dedicarse de lleno a Dios. Es para darle prioridad a Dios. No a mi trabajo, no mis cosas primero, sino esos días sin hacer nada significa que le demos prioridad a Dios. Que dejemos atrás las cosas nuestras para poder honrar a Dios. El honrar a Dios, el de glorificar a Dios, va a ser el objetivo de esa festividad. ¿Cómo debemos entonces glorificar y honrar a Dios? Ofreciendo sacrificios por fuego. Hablamos y aprendimos todos esos sacrificios por fuego que había, ¿no es cierto? De holocausto, de comunión, de expiación y de culpa.
Bueno, todas esas ofrendas, sacrificios por fuego. Además, como agradecimiento, tenía que acompañar todo tipo de sacrificios por fuego del animal, también sacrificios por fuego como para dar un aroma grato a Dios, para agradar a Dios a través de cereales que son tostados en el fuego. Todo esto es para darle un aroma grato. Tanto el asar, la carne del animal también, nosotros sabemos cuán apetitoso para nosotros es el aroma de la carne asada, ¿no es cierto? También todo eso es para darle aroma a Dios como un aroma grato a Dios. Pero Dios no se satisface en realidad por el aroma, ya sea del cereal tostado o de la carne asada. Lo que en realidad Dios simboliza con estos aromas es el aroma de nuestras obras espirituales. Algo que a Dios le agrada a través de nuestras obras a Dios, a través de nuestro corazón agradecido, a través de nuestras obediencias a la palabra de Dios, a través de nuestro amor hacia Dios, a través de nuestros actos de dar prioridad a las cosas de Dios más que a mis cosas. Es decir, todo ese tipo de honrar y de exaltar y glorificar a Dios, en realidad es el aroma espiritual que nosotros podemos elevar a Dios para gratificar, para agradar a Dios. Entonces, ¿qué nosotros hacemos ese día? Siempre nosotros lo que hacemos es en toda festividad, es celebrar la salvación, el perdón del pecado que Dios nos ha dado. Es como Dios nos ha salvado de la esclavitud, como ha salvado al pueblo de Israel de la esclavitud del pecado. Es también conmemorar cómo Dios nos ha salvado de la esclavitud del enemigo y éramos antes pecadores, pero Dios nos ha salvado. Y la bendición que Dios nos ha derramado en nuestra vida, acompañándonos, protegiéndonos contra todo tipo de ataques de los enemigos, como así fue también en la época de los israelitas. Dios había protegido de todos los enemigos, de los amalecitas, de los filisteos, en fin, todo tipo de enemigos que estaban acosando al pueblo de Israel. Hoy día nosotros no tenemos esos enemigos, pero sí tenemos enemigos invisibles. Está Satanás y todos sus demonios, todo ejército de demonios, que está siempre acosándonos, son enemigos invisibles, dijimos. Pero si Dios está con nosotros, si el nombre poderoso de Dios reside en nuestra boca, radica en nuestra vida, habita en nuestra vida, estos enemigos no pueden hacer nada contra el pueblo de Dios donde Dios gobierna. Si Dios gobierna nuestra vida, Dios va a guardar y proteger nuestra vida, bendiciéndonos, proveyéndonos todas nuestras necesidades, porque nuestro Dios todopoderoso, sobrenatural, que resucita hasta muertos, puede hacer brotar agua en el desierto de las rocas y hacer caer lluvia de maná y comidas en el cielo. Ese Dios todopoderoso, sobrenatural, hoy día está entre nosotros. Pero ese Dios va a obrar en nosotros cuando nosotros seamos santos, seamos obedientes a la palabra de Dios. La desobediencia a la palabra de Dios es lo que la Biblia llama pecado. Si hay pecado, porque hay desobediencia a la palabra de Dios, si hay pecado, no somos santos. Por lo tanto, el Dios que es santo no puede radicar, vivir, habitar en un pecador. Por lo tanto, si nosotros queremos que el milagro de Dios, la presencia de Dios, el Todopoderoso Santo, el Santo de Israel, radique en nuestra vida deberá ser santo también. ¿Cómo podemos ser santos? Arrepentiendo de nuestras faltas, nuestras desobediencias a la palabra de Dios y limpiándonos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, arrepentiéndonos con esa sangre de Cristo, declarando en nuestra vida que esa sangre del Cordero ya me ha quitado, me ha limpiado, no porque esa sangre sea un detergente, sino porque la palabra de Dios promete. Y si la palabra de Dios lo que dice, siempre ocurre así. Por lo tanto, si Dios dice que esa sangre me ha limpiado de mis pecados, somos limpiados de nuestros pecados. Esta fiesta, entonces, nosotros celebramos en todas estas fiestas la salvación y la bendición de que Dios habita y nos acompaña en nuestra vida. Ese es el motivo del toque de la trompeta. El toque de la trompeta, ¿se acuerdan? Ese momento el pueblo de Israel vivía en el desierto. Y ese toque de la trompeta es anunciar, es hacer saber a todo lo demás, cuando toca la trompeta, ha llegado ese día
iniciado un nuevo día, una nueva era en Dios. Y se ha completado un periodo de Dios en el cual Dios ha estado cumpliendo y derramando la bendición en nuestra vida. Anunciar eso es dar a conocer. Por eso es el toque de la trompeta, es dar a conocer. Vamos a la pregunta número 5, hermana Aileen de Buenos Aires, por favor. ¿Cuándo es el día de la expiación? El Señor dijo a Moisés, el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Bueno, ahora el día 10 de ese mes séptimo es el gran día del perdón, el día que le llama el día Yom Kippur. Ese día del perdón nosotros aprendimos, ¿se acuerdan? En el capítulo 16 de Levítico, que corresponde a la lección número 6 de Levítico, para aquellos que quieran volver a repasar. Ahí se acuerdan cómo tenía que el sumo sacerdote, una vez por año tenía que entrar, además de sacrificar el animal que Dios ordena, con esa sangre solamente el sumo sacerdote podía entrar para poder expiar el pecado por el pueblo, y es el único día en el cual él podía entrar cumpliendo ciertos requisitos, entrar en el lugar santísimo, el lugar donde estaba el arca del tabernáculo. En ese día, entonces, él pedía el perdón por sí mismo y también el perdón por todo el pueblo de Israel. No solamente la limpieza del pecado de todo el pueblo, sino ese día también empezaba a purificar el templo. El templo de Dios también y todos sus utensilios era purificado en ese día. Significa que el mundo, todo el mundo necesita de una purificación. Nadie es puro. Todo aquel que ha sido limpiado también necesita otra vez ser purificado. ¿Por qué? Porque siempre nos llega el enemigo, nos ataca y nos empezamos a llenarnos de pecado. Es como nosotros vemos en nuestra casa, lo limpiamos, no dejamos ningún polvo en nuestra casa, pero al pasar el tiempo vemos que otra vez en las repisas, en los muebles, empieza a llenarse de polvo nuevamente. Algo así nuestra vida también, estando en este mundo pecaminoso, en este mundo donde hay polvo, por eso también ese polvo empieza a acumularse. Por eso, esto también estaba comparando Jesús con los discípulos cuando le limpia los pies. Porque como nosotros estamos siempre en contacto, nuestros pies con el mundo, nuestro pie espiritual está también en contacto con el mundo. Por lo tanto, aunque nosotros nos limpiamos con la sangre de Jesucristo, nos arrepentimos, pasa el tiempo y nos damos cuenta que otra vez nos hemos llenado de pecado, nos hemos llenado de negligencia, de arrogancia, nos hemos llenado de desobediencia otra vez y nos vamos otra vez llenándonos con cosas, con impurezas en nuestro corazón para volver a ser limpiados por la sangre de Jesucristo. Por eso la sangre de Jesucristo, gracias a Dios que está constantemente en nuestra vida, debemos conmemorar esa sangre de Jesucristo, declararla con nuestra boca para que esa sangre de Jesucristo surta efecto en nuestra vida, recibiendo como el perdón que Cristo realizó en la cruz de Calvario para limpiar nuestros pecados en todo momento. Y ese día 10, ¿se acuerdan que también tenía que traer 2 cabras? Una de las cabras tenía que sacrificar para el sacrificio del perdón de expiación, ¿no es cierto? Y la otra cabra tenía que atarle una cuerda roja y también llevar y alejarlo al desierto lejos, como para entregarlo al Azazel, para entregar al enemigo y para que esa otra cabra también sea sacrificado en el desierto, llevando el pecado del pueblo de Israel lejos de Israel, quitando el pecado. Bueno, en ese día 10 tenía que realizar todo ese mandamiento que Dios le había dado en el capítulo 16. Ese día 10, que coincide con el primer mes Etanim del calendario popular, dijimos que es el día Tishri, el mes 7. Y los israelitas creen que Dios creó al mundo en ese mes, que es otoño, pues la época de frutos. Por eso considera el otoño el comienzo de la era del calendario hebreo. Vamos a la pregunta número 5 siguiente. Hermano Aldo, por favor. ¿Cuáles eran las 2 cosas que debían realizar el
Amén, amén. Gracias, hermano. Bueno, fíjense que este día del gran día de la expiación, o el día Yom Kippur, los sacerdotes tenían que hacer todos esos preceptos que Dios manda para la expiación del pueblo, pero el pueblo tenía que hacer dos cosas. Primero tenían que ayunar. El ayuno significa una actitud de arrepentirse, de una abstinencia, es decir, de no empezar a llenar con comida y dejar un poco todos mis deseos carnales para dedicarse más a los deseos espirituales de Dios. Ese deseo espiritual de Dios que espera de su pueblo es el arrepentimiento. Por lo tanto, Dios quiere a través del ayuno, el pueblo ese día no hará nada. Otra cosa que no deben hacer es no hacer nada. Dijimos que el no hacer nada es no para no empezar a vagar, sino es para dejar mis cosas atrás, inclusive hasta la comida dejan atrás, y tenían que dedicarse más de lleno a las cosas de Dios. Por lo tanto, el día de la expiación para el pueblo de Israel es un día importantísimo en el cual tendrían que ellos dejar todas sus cosas, y es el día que tendrían que acercarse a Dios con un profundo arrepentimiento sincero para que su vida se dedique a las cosas de Dios. Tiene que ofrendar a Dios con sacrificios de animales por fuego. Eso significa entregar nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro amor, nuestra dedicación, nuestra honra y gloria a Dios como una ofrenda espiritual hoy día. Por eso, el día del perdón, Dios ordena que hagan con todos estos actos solemnes para poder glorificar y satisfacer a Dios. Hasta que a cualquiera que no observe el ayuno, aquel que no respete el ayuno, que es el que no está arrepintiéndose en un día del perdón que Dios sacrifica un animal. Dijimos que aquí el animal que sacrifica, tanto como el sumo sacerdote que intercede por el pueblo, todo esto está simbolizando a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no cumple y no conoce y toma por alto este ayuno y todas estas connotaciones espirituales que Dios está ordenando, será eliminado del pueblo de Dios. Si alguien hace algún trabajo en ese día, Dios mismo lo eliminará de su pueblo. Por lo tanto, habrá el eliminar es el castigo, porque al eliminar del pueblo y donde Dios no esté con él, lo único que le espera en el desierto es la muerte, ¿cierto? Por lo tanto, no harán ustedes ningún trabajo, ese día será un estatuto perpetuo, donde todas estas órdenes tenían que ser cumplidas de generación en generación. Y tenían que cumplir ese sábado un solemne reposo y deberán observar el ayuno. Bueno, el día de la expiación era un día de purificación. Por lo tanto, todo el pueblo, sin excepción, tenían que limpiar de todos sus pecados, porque puede haber pecado que aunque uno haya cometido, pero no se da cuenta que haya cometido. Hasta esos pecados que uno desconoce, debe uno ser purificado. Por eso está el día de expiación. Es el día de purificación de nuestros pecados y debían purificar con la sangre del animal sacrificado, que en este caso es el cordero, y de todos los utensilios del tabernáculo también debían ser purificados. Fíjense que los utensilios del tabernáculo, que es un santuario de Dios, aún así, también como está transitado y habitado por un hombre. ¿Quién es el hombre? Los sacerdotes. Si bien son sacerdotes, hombres de Dios, son seres humanos, por lo tanto son impuros, son pecadores. Por eso deben ser limpiados y purificados hasta los utensilios que fueron tocados por los pecadores, que son los sacerdotes. Sabemos que hay un único sacerdote que no tiene pecado alguno, y ese sacerdote único y el sumo sacerdote que no tiene pecado, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras sea un sacerdote humano, todo tenía que ser purificado porque somos pecadores, pero no Jesucristo. Y dijimos que ese día es un día de nuevo comienzo para una vida purificada a través del ayuno y del arrepentimiento, y viendo la sangre derramada de ese animal y pensando y recordando que
uno debía ser muerto derramando la sangre como ese corderito. Uno es el que tenía que sacrificarse. Pero gracias a la bondad de Dios, gracias al amor de Dios, Dios buscó la manera de que uno no muera, sino que muera en mi lugar, otra vida, que en este caso es del animal que Dios pide como un sacrificio, en este caso de un cordero. Vamos a la pregunta número 6, hermana Lucero, por favor. ¿Cuándo es la fiesta de redención? El Señor ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: el 15 del mes séptimo comienza la fiesta de las llamadas en honor al Señor, la cual durará 7 días. Amén. Las fiestas de las enramadas, o llamado la fiesta de los tabernáculos, es una fiesta, se llama así, porque debían construir chozas, que en hebreo se llama Sukkot. Por eso esta festividad se llama la festividad de Sukkot. Sukkot son chozas, en lugar de tiendas, en lugar de carpas, eran unas viviendas, unas chozas hechas con techos de rama de palmeras, y no tiendas estamos hablando. Y este es un momento en el cual Dios le dice: construyan entonces ustedes un tabernáculo, unas chozas, ¿no? Digamos. Tienen que tener techos que son de rama de palmera, por eso se llaman la fiesta de las enramadas, tienen ramas en el techo. Pero en realidad es más conocido como hoy día la fiesta de los tabernáculos. Tenía que construir estos tabernáculos. ¿Y qué significa esta fiesta de los tabernáculos? Como se festeja en un momento del otoño, dijimos, es un momento del otoño donde terminan ahora todas las cosechas. No hay más cosechas, ¿ya? Es el momento cuando ellos terminan de cosechar todo lo que nace en Palestina en ese momento. Primero cosecharon la cebada, después 3 meses luego el trigo, después un mes después salen los primeros higos, recogen después las uvas, después los dátiles, que son los frutos más comunes en Palestina, y últimamente los higos como frutos para antes del invierno. Y todos esos frutos que Dios les ha dado como bendición, porque Dios les ha dado el sol y la lluvia para que estos crezcan, ellos lo cosechan y se almacenan en el granero. Y justamente las fiestas de la choza o de Sukkot coincide con el almacenamiento del granero, en el granero de todos los frutos. Es el momento en el cual ellos dan esta fiesta como en acción de gracias a Dios por habernos dado todo lo que nosotros estamos gozando hoy día nosotros. Entonces, el Sukkot es un día en el cual no es una fiesta independiente, sino está relacionado con las fechas anteriores, porque esto está relacionado con el de recibir bendiciones de Dios, que Dios les haya dado un nuevo comienzo a través de un perdón de nuestros pecados por medio del día de Yom Kippur, y gracias a esta bendición de habernos dado todos esos frutos, nosotros los recibimos, nuestra vida es bendecida, nosotros vivimos glorificando a Dios, festejando a Dios, dando gracias a Dios a través de esta fecha en la cual viven durante 7 días en estas chozas. Esto es un poco lo que tenía que hacer durante estas fiestas, conmemorando todo lo que Dios ha hecho, caminando junto con ellos, dando estos frutos para que ellos puedan vivir en medio de la bendición de la mano de Dios. Bueno, todas estas fiestas que Dios le dice que conmemore y festeje para honrar a Dios, como Dios lo ha estado bendiciendo, todos tienen unos significados. Fíjense, el día Rosh Hashanah, el día de la fiesta de las trompetas, como así el día del perdón, que está ahí muy cercana a los 10 días, y a los 5 días más, que es otro sábado, donde tendrán que cumplir los tabernáculos. Todos es en la misma época. ¿Por qué Dios lo manda a festejar en la misma época? Porque todos están relacionados. Ahora vamos a ver qué significados tienen. ¿Cómo ahora entonces Dios ordena conmemorar estas fiestas? A ver, Pastor Rafael, por favor, ¿me podría leer esta pregunta? ¿Cómo ordena Dios conmemorar esta fiesta? El primer día se celebrará una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días le presentarán al Señor ofrendas por fuego.
Al octavo día celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y volverán a presentarle ofrendas por fuego. Es una fiesta solemne. Ese día no harán ningún trabajo. Estas son las fiestas que el Señor ha establecido y a las que ustedes habrán de convocar fiestas solemnes en su honor, para presentarle ofrendas por fuego, holocaustos, ofrendas de cereal, sacrificios y ofrendas de libación, tal como está prescrito para cada día. Todas estas fiestas son adicionales a los sábados del Señor y a los tributos y ofrendas votivas o voluntarias que ustedes le presenten. A partir del día 15 del mes séptimo, luego de que hayan recogido los frutos de la tierra, celebrarán durante 7 días la fiesta del Señor. El primer día y el octavo serán de descanso especial. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramas de palmera, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos. Y durante 7 días se regocijarán en presencia del Señor su Dios. Cada año, durante 7 días, celebrarán esta fiesta en honor al Señor. La celebrarán en el mes séptimo. Este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Durante 7 días vivirán bajo enramados. Todos los israelitas nativos vivirán bajo enramados. Amén. Gracias, pastor. Era una fiesta donde luego de almacenar todos los frutos que Dios les ha bendecido, tenían que dejar de trabajar durante 7 días y debían regocijar en presencia del Señor en su honor. Es una fiesta. Ahora, esta fiesta de tabernáculo dura 7 días. Y durante esos 7 días, el primero y el último tienen que reunirse, porque son Shabbat, hacerlo una fiesta de reunión solemne, pero durante esos 7 días tenían que festejar, también ofreciendo el festejar, ofreciendo sacrificios de holocaustos, de comunión, fíjense, y de expiación. Siempre eso es una manera de agradecer a Dios, que simboliza hoy día nuestro corazón agradecido, nuestro corazón de entrega total al Señor, nuestro corazón del arrepentimiento y purificación de nuestro corazón a través de la sangre de Jesucristo. Todo esto simboliza estas ofrendas que Dios está otra vez requiriendo. Fíjense que parece como si son repetitivos, pero es lo que Dios constantemente está haciendo hincapié y remarcando, porque de esa manera nosotros estamos glorificando y honrando a Dios, purificando nuestro corazón para agradecer a Dios, para exaltar a Dios por todo lo que ha derramado como bendición en nuestras vidas. Y otra cosa muy particular en este caso es que ellos debían vivir durante 7 días en estas chozas, en esos tabernáculos, recordando cómo Dios los ha guiado en el desierto, porque ellos vivieron, sus padres, ellos deberán recordar, los descendientes, que sus padres vivieron en aquellos días en el desierto, en medio de las casas precarias como estas chozas, pero donde había unas ramas, un amparo en el techo, lo cual significa que hubo una protección y la mano de Dios por encima de ellos para poder recordar que estas chozas enramadas tenían que estar dentro de esas ramas, estar dentro de la mano protectora de Dios, dentro de la protección de Dios. Por eso, el de vivir durante esos 7 días, un ciclo completo otra vez, es para que ellos recuerden que ellos han vivido durante esos 40 años en el desierto bajo el amparo y la protección de la mano de Dios, que Dios fue el protector de ellos, para que recuerden que fue Dios quien los ha guiado. Y ese mismo Dios los guiará a sus descendientes, los guiará a su pueblo y nos guiará a todos nosotros también. La protección de Dios, la mano protectora de Dios está sobre nosotros para que ningún enemigo, ninguna obra del enemigo, ningún virus del corona, ningún otro tipo de ataque del enemigo nos pueda acosar, porque está la mano protectora haciendo de como techo de protección al pueblo de Israel o al pueblo de Dios. Por ese motivo viven durante esos 7 días recordando que estamos bajo el amparo de Dios. En el templo de Jerusalén, porque eso es para los que están dispersos en toda parte de Canaán cuando ellos entran en Canaán, pero en el templo de Jerusalén ellos debían reunirse
para ofrecer sacrificios por fuego a Dios. ¿Dónde se ofrecen los sacrificios, amados hermanos, a Dios? ¿Dónde Dios pide que entregue los sacrificios? ¿En dónde? ¿Se puede entregar en cualquier parte? No. ¿Dónde Dios ordena hacerlo? Los sacrificios debía hacerlo en lugares específicos, en el altar específicamente, dentro del tabernáculo, que era el santuario, donde era el templo portátil, digamos, el templo desarmable de Dios que había ordenado. Así que el sacrificio que Dios pide lo debe hacer de una manera tan especial donde Dios le ordena que lo haga. No se puede hacer en cualquier parte. ¿Está claro? Por lo tanto, Dios le pide que debe sacrificar los animales en el templo. Por lo tanto, cuando están en el desierto, ofrecían sacrificios de animales en el santuario que es el tabernáculo. Pero cuando ellos entran a Canaán, Salomón es quien construye un templo. En ese templo, hecho ya de piedras y de mármoles, allí también construye un altar, de acuerdo a las medidas y a las dimensiones y a las características que Dios le había enviado. Entonces, en ese altar debían sacrificar animales, no en cualquier parte. Hoy día, los israelitas no ofrecen el sacrificio. ¿Por qué no ofrecen sacrificio? Porque el templo donde ellos tenían que ofrecer han sido destruidos por los romanos en el año 70. Por lo tanto, ellos quieren hacerlo, pero es que como desapareció el templo, no pueden sacrificar animales. Pero en una época, Israel había quedado dividido en dos. Una parte al norte estaba Israel y al sur Judea. Al norte, en Israel, había un lugar, una región llamado Samaria. En ese lugar de Samaria había dos montes. Un monte se llamaba Ebal, otro monte es Grisim. En ese monte Grisim, los israelitas del norte, como estaba dividido, no podían venirse al sur, a Jerusalén. Ellos mismos construyeron su propio templo para poder ofrecer sacrificios a Dios, porque ellos no tenían Jerusalén. Jerusalén estaba al sur, en Judea. Por lo tanto, los israelitas del norte construyeron su propio templo en el monte Grisim. Allí, pero como ellos empezaron a construir de acuerdo a su manera, por eso Dios se enojó con ellos también, porque Dios nunca mandó a construir un templo en Grisim. Ellos mismos hicieron su propia religión, su propia creencia, a su propia manera y no a la palabra de Dios. Inclusive en ese lugar, en ese templo de Grisim, en ese santuario de Grisim, ellos construyeron hasta un ídolo, hasta una estatua de un becerro. Y ellos adoraban ese becerro siendo israelitas al norte. Por lo tanto, Dios se enoja por eso y Israel es derrotado por los asirios, ¿no es cierto? Porque estaban totalmente desobedeciendo a la palabra de Dios. A sabiendas de eso, hoy día todavía hay pequeños grupos judíos del norte que son los samaritanos. Y esos samaritanos todavía sacrifican animales en monte Grisim, en las festividades de Pascuas, por ejemplo, en estas grandes festividades judías. Pero los judíos ortodoxos verdaderos no los toman como cierto que eso es válido, y ellos en realidad, los judíos ortodoxos hoy día, no sacrifican animales porque no tienen dónde sacrificar, porque el templo fue destruido. Lo único que quedó del templo fue solamente un pedazo de la pared de la muralla al oeste del templo. ¿Se acuerdan del templo de Herodes? Es lo que quedó, ese pedacito, como un templo y de lo que quedó de Jerusalén anterior, y es lo que se llama el muro de los lamentos, donde los israelitas van ahí porque es lo único que quedó del templo. El problema de los judíos es porque no creen en Jesucristo, porque el verdadero templo es Jesucristo. Jesús mismo dijo: derrumba este templo y yo reconstruiré en 3 días. Eso significa que Jesucristo iba a resucitar en 3 días, a los 3 días. Con esa palabra está diciendo que el verdadero templo ahora espiritualmente es Jesucristo. Los israelitas es un pueblo que toda su fe rondaba alrededor del templo, porque comenzó todo con el tabernáculo, porque ellos creían que cuando ellos conservan ese tabernáculo, Dios iba a estar con ellos, Dios iba a estar con Israel. Por lo tanto, el tabernáculo, el templo luego de Salomón,
y luego el templo de Herodes, piensan que ese templo es en realidad donde está Dios. Pero Dios no habita en una casa o en un edificio. Dios está en todas partes. Pero simplemente eso fue un simbolismo para que nosotros nos demos cuenta que el verdadero templo donde Dios radica es en realidad el espíritu nuestro, el pueblo entero de Dios. El verdadero templo, el tabernáculo que simboliza es a Jesucristo. En todas esas connotaciones que está en el templo, está todo dirigiéndose y señalando a nuestro Señor Jesucristo para que Él fuera el lugar santuario para nosotros, a quien debemos nosotros ofrecer toda nuestra obediencia, toda nuestra honra y la gloria a ese nombre de Jesús. Por lo tanto, al no haber templo, los israelitas hoy día no pueden festejar como Dios manda. Por eso ellos lloran, por eso lamentan en el muro de los lamentos. Y yo digo que qué maravilloso que Dios haya destruido ese templo, porque para que sepan que el verdadero templo es nuestro Señor Jesucristo, que su pueblo es el templo de Dios en realidad. Cuando nuestro espíritu nos conectamos con Jesucristo y Cristo mora en nosotros, y nosotros estamos en Cristo, ahí estamos en el santuario, en la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Eso es lo que Dios quería que en realidad ocurriera. Por eso, el templo de Jerusalén ya no está más. Así, lo mismo, ¿se acuerdan? El arca, ¿dónde está el arca? ¿Por qué el Señor le faltó poder a Dios para poder cuidar al arca? ¿Le faltó el poder a Dios para poder proteger al templo? No. Dios lo destruyó a propósito, para que no adoremos al templo, para que no adoremos al arca, sino que nosotros ahora espiritualmente adoremos al nombre de Jesucristo. ¿Está claro, hermanos? Bueno, vamos rápidamente. ¿Cuál es el significado de esta fiesta? Dice, para que sus descendientes sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando los saqué de Egipto, dentro del tabernáculo, ¿no es cierto?, dentro de las tiendas, pero ahora con las ramas sobre el techo, sobre la protección de Dios. Dice, yo soy el Señor su Dios. Así anunció Moisés a los israelitas y las fiestas establecidas por el Señor. Por lo tanto, en estas fiestas siempre, fíjense que el centro de las festividades era siempre celebrar la salvación que Dios nos ha regalado en Jesucristo. Y la vida en el desierto, a pesar de que nuestra vida, por más dificultades, adversidades que pasemos en el desierto, Dios siempre los ha acompañado, Dios nunca los ha abandonado, sino Dios los ha gobernado. Dios ha sido su Dios. Dios fue el gobernador del pueblo de Dios. Y debían vivir durante 7 días en estas chozas, recordando cómo Dios los ha guiado en el desierto y los sigue y seguirá guiando. Por lo tanto, esta fiesta del tabernáculo, que dura 7 días, también significa que Jesús los acompaña y reina entre su pueblo. ¿Está claro? Para terminar, quisiera que ustedes un poco recapitulemos todo esto que hemos visto de las festividades y los significados que tienen estas festividades. Esta fiesta bíblica, de las fiestas judías, dijimos, podemos separar en 2 grandes grupos. Primeramente, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. La fiesta de primavera estaba la Pascua, estaban los panes sin levadura, estaban las primicias, estaba el Pentecostés. Estas fiestas de primavera, dijimos que la Pascua es la muerte del Cordero, la sangre del Cordero, está relacionado con la muerte de Jesucristo, para que nosotros, hoy día nosotros no festejamos la Pascua, pero espiritualmente la Pascua significa recordar y conmemorar la muerte de Jesucristo, porque ese día de la Pascua fue nuestro Señor Jesucristo que fue capturado y Dios dijo, ahora hay un nuevo pacto, ese día de la Pascua. Y dijimos que la fiesta de los panes y levadura que está ordenando está relacionado con la sepultura de Jesús, con la limpieza de nuestros pecados, la purificación de los pecados del hombre, de la humanidad. Y las primicias están relacionadas, dijimos, con la resurrección de Jesucristo. Fíjense que todo esto
como la palabra de Dios lo indica, ocurrió durante esos 3 días. Un viernes cuando Cristo muere, es crucificado, el sábado queda Jesús en la tumba y el domingo de resurrección, que es el día de la primicia. Luego pasan un cierto tiempo de unos 50 días que justamente ocurrió, y en ese día de Pentecostés, donde Dios graba en el pueblo de Dios, a través del Santo Espíritu, las palabras y las órdenes y los mandamientos de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, la promesa de Dios, la salvación de Dios quedó grabado en nuestro corazón. La salvación a través de Jesucristo es ratificado y grabado en nuestro espíritu a través del Santo Espíritu que vino en el Pentecostés. Bueno, hasta acá serían todos estos significados de las obras de Dios que fueron cumplidas históricamente durante la primera venida de Jesucristo. Después, cuando Jesús fue elevado al cielo, ahora estamos viviendo esta época donde la iglesia de Cristo, la época de la iglesia de Cristo, ahora vendrá la fiesta de las trompetas, que está relacionada con la nueva venida de Jesucristo. Cuando hay un rapto de la iglesia, cuando va a haber un sonar de trompetas, un día de repente, y Cristo va a venir entre las nubes nuevamente. La Biblia está profetizando que esta es la única profecía que todavía no se ha cumplido, la nueva venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando habrá sonido de trompetas. Entonces es el momento cuando vendrá nuestro Señor Jesucristo nuevamente, y aquellos muertos creyendo en Jesucristo, aquellos que viven creyendo en Jesucristo, serán elevados al cielo, serán raptados, elevados al cielo, y ese es el rapto de la iglesia como comunidad de Dios, como pueblo de Dios. Y luego el día de la expiación está simbolizando la segunda venida de Cristo, pero cuando Jesús viene otra vez a limpiarnos y a purificar y a perfeccionar esta tierra, donde elimina a todos los males, a todos los espíritus malignos, donde va a eliminar todos los pecados, todas las impurezas, a través de la segunda venida de Jesucristo. Y en la fiesta de los tabernáculos un poco simboliza la presencia de Dios, vivir en medio del amparo de Dios, vivir en medio del gobierno de Dios, que la Biblia en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, habla de los 1000 años de gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda esta fiesta de otoño también son simbolismos de lo que va a ocurrir durante la segunda venida, a ser cumplidas durante la segunda venida de Jesucristo que está por cumplir. Hoy día entonces la iglesia, estamos viviendo esta época donde hemos visto todas estas obras cumplidas por Jesucristo y que va a haber estas obras a ser cumplidas por nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. Fíjense, por eso el libro del Levítico no son simplemente órdenes de cumplimiento de unas festividades. Cada una de esas festividades tienen un profundo significado de la obra espiritual que Dios va a realizar en el pueblo de Dios, en el mundo, ya sea aquellas obras ya realizadas y aquellas obras que Dios va a realizar en el futuro con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro, hermanos? ¿Se entiende esto? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Consultas? Bueno, entonces, estas fiestas... Sí, adelante, pastor. Muy hermoso entender Levítico de esta manera. Es cierto, porque si nosotros leemos Levítico simplemente como unos preceptos a cumplir, simplemente estamos viendo parcialmente y nos quedamos en el pasado y sin saber el significado de por qué Dios ha dado a cumplir esos preceptos. Dios no quiere hoy día que nosotros estemos cumpliendo esos preceptos tal cual como lo ordena en Levítico. Esos son simbolismos espirituales, porque si Dios quiere que nosotros cumplamos esos preceptos del Antiguo Testamento, tendríamos que tener el lugar para poder sacrificar esos animales. Pero Dios los eliminó. El templo mismo Dios lo eliminó. Por lo tanto, él mismo se está contradiciendo, ¿no es cierto? Por lo tanto,
Todo esto es espiritual, lo que está cumpliéndose Dios a través de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida actual espiritual. Gloria a Dios. Bueno, entonces... Una fiesta que estaba señalada hacia el fin de año, ¿no? Que está expresada en el libro de Esther, pastor. Hay una fiesta de Purim, la fiesta de Purim, en el libro de Esther. Hay otra fiesta, después nosotros vamos a ver más fiestas y en Levítico ahora vamos a ver todos los demás órdenes, pero una fiesta Purim, esa fiesta de Purim no fue dado en Levítico. La fiesta de Purim fue conmemorado luego, después del cautiverio de Israel, porque esa fiesta de Purim surgió cuando los israelitas estaban en cautiverio en Babilonia, ¿se acuerdan? Y ese Purim, la palabra Purim viene del pur, que son dados. Si ustedes se fijan en Esther, empiezan a seleccionar el día en el cual van a aniquilar a los judíos en ese momento. Pero ese día de aniquilación pasa a ser un día no de muerte, sino un día de salvación, porque Dios cambia la situación y hace que ese enemigo, ese general enemigo, es el que es condenado en lugar del pueblo de Israel. Por lo tanto, Purim es un día en el cual también simboliza el pueblo de Dios que tenía que morir, no muere. Y por la mano de Dios, el pueblo de Dios es salvo y el enemigo es castigado. Lo cual simboliza con lo que va a ocurrir con nuestra vida espiritual. El pueblo de Dios, el que cree en Jesucristo, no muere, sino es salvo por Cristo, y el que en realidad es condenado para siempre es Satanás. Eso es un poco otra festividad que surge como conmemoración al Purim luego del cautiverio. Está muy claro, hermano. Bueno, para que ustedes se fijen también, ya que saca el tema de Purim, les voy a mostrar cuándo es el Purim. Si ustedes se fijan en este cuadro, después que pasa el mes Tishri, el Purim, la fiesta en el libro de Esther, está en el último mes Adar. En el último mes es cuando ocurre ese suceso. Por lo tanto, los israelitas hoy día, en el mes Adar, que es el mes, en realidad, mes 6 del calendario hebreo, o el mes 12 según el calendario religioso, es cuando festejan el Purim. Después hay otro suceso, en el mes Kislev, en el mes 9, hay otra festividad que hoy día los israelitas cumplen, que es la festividad de Hanukkah. La festividad de Hanukkah son la festividad de dedicación del templo. Esto es mucho más después de Esther. Esto ocurre durante el periodo intertestamental. Después de que ellos regresaron, cuando estuvieron en Canaán, volvieron a Canaán, cuando ellos son invadidos por los griegos, por el rey Alejandro, y después el rey Alejandro que muere muy joven, después los próximos emperadores griegos dominan Jerusalén, destruyen Jerusalén y empezaron a colocar todos sus ídolos en Jerusalén. Inclusive sacrificaban con la sangre ofrecían sacrificio hasta a los cerdos, que era algo impuro considerado por Dios. Entonces, así quedó profanado todo el templo de Jerusalén otra vez, durante el periodo intertestamental, antes de que viniera Jesucristo. Pero después hubo una maniobra, una operación de un grupo de religiosos judíos, de los grupos de Maccabi. Estos grupos luego emancipan, derrocan a ese gobierno griego en esos momentos, rescatan el templo. Cuando rescatan el templo nuevamente, consagran el templo nuevamente a Dios, limpiando totalmente, dedicando el templo nuevamente a Dios. Esa es la fiesta de conmemoración a la nueva dedicación del templo a Dios, porque imagínense, el templo para los judíos dijimos que es el centro de la religión. Sin templo no hay judaísmo. Por lo tanto, ese templo fue dedicado y es conmemorado en Hanukkah. Por lo tanto, esto es un poco el pantallazo de todas las festividades judías hoy día, las más principales. Amén. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a agradecer al Señor, vamos a orar. Quisiera que cada uno ahora, 2 minutos, oremos cada uno nosotros
Vamos a agradecer al Señor por habernos dado todo esto que Dios hace 1400 años, cuando Dios está dando todas estas profecías, todas estas órdenes al pueblo de Israel, en realidad estaba pensando enviar a su Hijo unigénito 1400 años después para cumplir esta profecía a través del Señor Jesucristo, para bendecir nuestras vidas, para que nosotros seamos pueblo de Dios, creamos en su palabra, creamos en Jesucristo. Todo aquel que cree en Jesucristo sea salvo, y el que va a morir es el enemigo en nuestra vida. Y el Señor Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, nuestro Dios Trinidad, va a morar, a habitar en nuestra vida, bendiciéndonos, protegiéndonos, siendo nuestro Dios, gobernando nuestra vida. Amén. Bueno, gracias a Dios, damos gracias a Dios por toda esta verdad que nos ha alumbrado, y que a través de estos verdaderos significados nosotros adoramos a Dios, ofrendamos nuestro corazón, ¿sí? Vamos a ofrendar nuestro corazón. Ofrézcale al Señor este corazón, esta ofrenda de agradecimiento y de sacrificio y de entrega y de abnegación. Oremos, hermanos. Adelante, oremos en voz alta. Padre Santo Celestial, grande es el nombre de Jesús. Salvación, Señor nuestro, que nos has dado, Señor, en nuestra boca, para que podamos ser tu pueblo, Señor. Éramos pecadores para ser muertos en este mundo, Padre Santo, pero tú nos has amado tanto que nos has enviado a tu Hijo unigénito, has cumplido tu palabra fiel, y has enviado a tu Hijo unigénito para que seamos realmente salvos y convertidos en tu pueblo, como tú has prometido, Señor. Y que cada una de estas festividades en realidad los ha pensado para que nuestras vidas sean acorde a esta festividad y acorde a estas obras que Jesucristo realizó en nuestras vidas, y a través de esta bendición que has derramado sobre nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Reina en nuestra vida. Sea el Señor, sé siempre, para siempre, eternamente el Señor de nuestra vida. Te adoramos, Señor Jesús. Te glorificamos, Señor Jesús. Que toda obra enemigo, todo engaño del enemigo sea expulsado de nuestra vida. Que solamente la mano protectora tuya, Señor Jesucristo, en poderoso nombre de Jesús, sea realmente el techo de nuestra vida, sea el amparo de nuestra vida, Señor. En ti, Señor Jesús, está todo en nuestro corazón. Entregamos nuestro sacrificio porque, Jesús, tú eres mi santuario, tú eres mi templo, tú eres, Señor, mi Rey, mi Salvador. En el nombre de Jesús, bendice a todo tu pueblo en esta noche, a quienes todos confiesan esta fe y confiesan con sus labios que, Señor Jesús, tú eres nuestro Señor y Salvador, que tú eres nuestro gobernador, tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro intercesor y nuestro sumo sacerdote en nuestra vida, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, por limpiar nuestros pecados con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos, tócanos, y a través de tu Santo Espíritu, acompáñanos, Señor. Queremos ver tu presencia, queremos ver tu milagro en nuestra vida. Cuando nosotros oramos y te pedimos, glorificamos en tu nombre, maravilloso Jesús, que tu obra maravillosa, que tu poder maravilloso se manifieste en nuestra vida, Señor. Porque estamos convencidísimos, estamos tan seguros de que tú estás entre nosotros, Señor. Te sentimos, Señor, te queremos sentirte más, glorificarte más. Utilízanos, Señor, como tu instrumento glorioso para salir a predicar esto, para dar a conocer a través de las trompetas espirituales que quieres que nosotros utilicemos. Conmemoramos, Señor, todo esto en el nombre de Jesucristo. Te glorificamos y honramos en esta noche, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor.